que es la causa para que la gran mayoría de la gente no logre lo que quiere de la vida. ¿Te imaginas en alta mar un barco en aguas tranquilas o en aguas turbulentas? ¿Te imaginas ese barco sin capitán, sin quien dirija el timón? Un barco allí, sin dirección. Ese barco no llega a ninguna parte. Está a merced de las olas, de los vientos, de las tormentas. Eso es lo que sucede a casi el 99% de las personas. Somos muchas veces, sin darnos cuenta, barcos a la deriva en alta mar sin capitán que lo dirija. Por eso, si quieres lograr tus objetivos en la vida, lo primero que tienes que hacer es ubicarte aquí y ahora, saber dónde estás, saber quién eres. Una vez que te ubiques aquí y ahora, tienes que decidir el lugar a donde quieres ir. ¿A dónde quieres llegar en tu vida? ¿Quién quieres ser? Eso requiere meditaciones profundas, pero es un diálogo contigo mismo, con tus condiciones y con tu realidad. Y cuando sepas ya a dónde quieres ir, entonces tienes que hacer un plan, organizar tu ruta, programar tu viaje de acuerdo a un plan. Tienes que hacer la ruta. Y cuando haces esa ruta, tienes que calcular qué tienes que hacer para andar en esa ruta, cuánto tardará el viaje y entonces preparar el equipaje de acuerdo al tiempo que supones va a durar ese viaje. Tienes que entender si el equipaje es liviano o es muy pesado. A veces cargas cosas pesadísimas, hierros que te impiden caminar. Por ejemplo, el odio, la amargura, la frustración, la tristeza son trozos de hierro muy pesados para el viaje de la vida. Organiza tu equipaje. Tu equipaje tiene que estar compuesto por cosas livianas, pero que efectivamente te permitan avanzar cada día. El entusiasmo, la esperanza, la ilusión, el amor, el aprendizaje, la perseverancia, la paciencia. Entonces, defines dónde quieres ir después de estar ubicado aquí y ahora. Organizas la ruta, planificas la ruta, organizas tu equipaje. Y ahora sí, te sientas en el vehículo, es decir, asumes el timón de ese barco, te sientas en el timón y antes de partir revisas el barco, cómo está de combustible. Es decir, tienes que revisar las condiciones. A veces no estás preparado para emprender el viaje, a veces necesitas aprender algo, prepararte físicamente, hacer algún estudio, hacer alguna averiguación, aprender algo. Y entonces revisas las condiciones del barco para emprender ese viaje. Y una vez que comienzas ese viaje, no te desvías del camino sin necesidad. Si hay una tormenta y necesitas hacer un esguince, vuelves después a tu ruta. No te dejas cautivar por el canto de las sirenas como Ulises, no. Si hay una tormenta y te desvías, vuelves a la ruta. Sigues ese viaje y no asumes en ese viaje riesgos innecesarios. Es decir, asumes ese viaje controlando el timón, controlando el movimiento de tu barco y controlando la ruta para que puedas llegar hacia donde te diriges. Tienes que andar respetando las reglas, respetando las corrientes del agua, respetando a los demás. Tienes que entender que ese barco
que estás gobernando, que estás dirigiendo, tiene que cumplir con las normas y además tiene que someterse a las condiciones de cada día. No puedes seguir derecho si ves que allí al frente hay una tormenta violenta. Tienes que o detenerte o hacer un esguince. Es decir, no tienes por qué asumir riesgos innecesarios y no tienes por qué extraviarte de la ruta que llevas. Para que logres llegar a donde quieras, recuerda, tienes que creer ciegamente en ti mismo. Tienes que creer ciegamente en ti. Tienes que creer ciegamente en tu esfuerzo. Tienes que creer ciegamente en tu futuro. Tienes que creer ciegamente en tu Dios. Tienes que creer ciegamente en tu poder para lograr lo que sueñas. Tienes que creer. Con la fe matas el miedo. Con la fe comienzas la aventura. Con la fe en ti mismo, en tu esfuerzo, en tu futuro, en tu Dios. Afrontas el viaje y ello te permitirá correr la aventura, gozar el viaje y llegar más temprano que tarde al lugar a donde has soñado llegar. Piensa en ti, confía en ti. Define dónde estás aquí y ahora. Mira el lugar a donde quieres ir. Planifica ese viaje. Organiza tu equipaje. Revisa el barco y emprende el viaje con gozo, con alegría. El camino te irá enseñando si hay que corregirlo o si hay que detenerse o si hay que acelerar el viaje. Pero comienza el viaje hacia donde quieres llegar, que ya es el momento adecuado para comenzarlo.